Nunca olvidaré aquella noche, no por lo que ocurrió fuera, sino por lo que finalmente comprendí dentro. Había pasado años repitiendo afirmaciones, visualizando con disciplina, intentando alinear pensamientos, emociones y palabras con todo aquello que quería experimentar. Pero en algún rincón de mí la duda seguía viva, como un susurro sutil que debilitaba mi fe. Pensaba que mi deseo aún no era suficiente, que algo en mí necesitaba cambiar, corregirse o entender más. Y fue justo entonces, en medio de ese cansancio silencioso, que sucedió. Me encontré caminando solo, sin rumbo definido, arrastrando pensamientos de frustración. No era una desesperación ruidosa, sino un vacío hondo, casi resignado. Ya no buscaba una señal, ni una respuesta brillante, solo silencio. Y fue ese silencio el que sin aviso se rompió desde adentro. No fue una voz ni una visión, fue una certeza tan repentina como cálida. Nada externo puede darte lo que ya eres. Esa frase no vino de la mente, vino de algo más profundo, algo que siempre había estado ahí, pero que yo no había querido escuchar. Me detuve. En medio de la calle, bajo la tenue luz de una farola, con el mundo en calma y el corazón latiendo con fuerza. De pronto supe que mi error no había sido desear, sino creer que mi deseo estaba separado de mí. Había estado imaginando como quien lanza una súplica al cielo, cuando todo lo que deseaba ya estaba contenido en mi propia conciencia. Fue ahí cuando lo vi claro. No se trata de obtener, sino de asumir. No se trata de luchar, sino de recordar. Recordar quién soy y desde ahí elegir sentir como si ya fuese real. Esa comprensión no vino envuelta en fuegos artificiales, no cambió mi entorno de inmediato, pero lo cambió todo dentro de mí. Por primera vez no necesité evidencias para creer. Por primera vez me sentí libre del tiempo, libre de la espera. Y fue ese instante el que partió mi vida en dos, antes de recordar y después de saber. La fe de antes era una fe que pedía permiso, que preguntaba si era el momento, si era posible, si estaba haciendo todo bien. Era una fe condicionada por el resultado, frágil ante cualquier demora. Y ahora entiendo por qué. Porque no nacía de la experiencia directa del ser, sino del esfuerzo por creer en algo que aún consideraba ajeno. Pero esa noche todo cambió, no por lo que vi, sino por lo que dejé de necesitar ver. Fue como si, de pronto, me encontrara de pie frente a una puerta que siempre había estado abierta, aunque yo la empujaba como si estuviese cerrada. Empecé a recordar momentos en los que la vida había respondido con precisión, incluso antes de que pudiera entender cómo. Me vinieron escenas, palabras, decisiones que parecieron mínimas, pero que habían sido movidas por algo más grande. Y supe, sin duda, que no eran casualidad, eran reflejo de estados internos que yo había habitado sin saber. Porque sí, todo lo que viví, para bien o para mal, fue una réplica perfecta de lo que en algún momento sentí como verdadero. Esa revelación me estremeció. Comprendí que no había sido víctima de las circunstancias, ni había estado a merced del azar.
que lo que yo llamaba suerte, destino o injusticia eran solo nombres que ponía al eco de mi conciencia. Y eso, lejos de asustarme, me devolvió el poder. Porque si lo externo había respondido a mi estado interno, entonces todo podía cambiar. No desde el hacer, sino desde el ser. No desde el miedo, sino desde la elección. Me vi por primera vez como el origen y no como el efecto. Desde aquel instante, mi relación con la fe se transformó. Ya no era un intento desesperado por convencerme de que algo bueno podía suceder. Era una convicción silenciosa y firme de que ya había sucedido dentro. Lo demás era solo cuestión de reflejo. No necesitaba pruebas, ni señales, ni garantías, porque cuando la conciencia asume con certeza, la realidad solo puede rendirse ante ella. Recordé entonces una escena de mi infancia, una tan simple que nunca le había dado importancia. Me veía a mí misma, de pie frente a una ventana, imaginando que llegaba algo que deseaba con todo mi corazón. No había técnicas, no había presión, no había duda. Solo una certeza pura, infantil, luminosa. Y eso bastaba. En mi imaginación lo vivía como si ya estuviera ocurriendo, y luego salía a jugar, sin pensar más en ello. Y curiosamente, una y otra vez, aquello que sentía con tanta inocencia terminaba apareciendo en mi vida como si el universo hubiese escuchado mi juego. En ese recuerdo comprendí algo devastador y hermoso a la vez. Nunca perdí mi poder, solo olvidé cómo se sentía usarlo sin miedo. A medida que crecí, empecé a desconfiar del instante presente, a ponerle condiciones al gozo, a exigir garantías antes de permitirme sentirme plena. Me convencí de que la vida debía darme razones antes de entregarle mi fe. Pero la verdad es que la fe no espera razones. La fe es la razón, la raíz, el principio invisible que lo sostiene todo. No manifestamos desde el esfuerzo, sino desde la identidad. Y esa noche comprendí que yo no tenía que hacer que las cosas sucedieran. Solo tenía que recordar quién soy, habitarlo, sostener ese estado con ternura y convicción, y dejar que el mundo lo reflejara a su tiempo. Fue como si todo el peso de los años se disolviera. Ya no tenía que convencer a la realidad, solo tenía que ser coherente con lo que sentía verdadero. Solo eso, serlo, habitarlo, sin prisa, sin miedo. Y entonces lo vi claro. La historia que cambió mi fe no fue una historia de éxito externo, ni una anécdota mágica. Fue el momento exacto en el que dejé de buscar pruebas afuera y me entregué por completo a la verdad que latía en mi interior. No porque tuviera respuestas, sino porque ya no necesitaba ninguna. Desde entonces empecé a caminar distinto, no porque el mundo cambiara de inmediato, sino porque yo ya no esperaba que lo hiciera para sentirme en paz. Descubrí una fe que no depende de lo visible, una certeza que no necesita sostenerse con lógica, ni con evidencia, ni con aplausos. Es una fe silenciosa, invisible, que brota desde lo profundo y se manifiesta en la forma sin necesidad de empujar. Porque aquello que asumo con sentimiento, sin urgencia, sin resistencia, simplemente se vuelve inevitable. Hubo días en los que volví a tambalear, en los que la antigua costumbre de esperar señales externas regresaba disfrazada de prudencia. Pero incluso ahí, algo había cambiado para siempre.
porque aunque la mente volviera a sus juegos, el corazón ya no olvidaba. El corazón sabía que todo lo que necesitaba ya vivía en mí, esperando ser sentido como real. Y esa sensación, ese saber que no se puede explicar, pero que tampoco se puede negar, me sostenía. Comencé a observar con otros ojos los pequeños milagros que siempre estuvieron ahí. Una conversación que llegaba en el momento justo, un encuentro inesperado, una respuesta sin haberla formulado en voz alta. Todo eso era parte del mismo tejido invisible que había ignorado por años, por estar tan enfocado en lo que aún no se había manifestado. Me di cuenta de que cada instante está lleno de confirmaciones, pero no como premios a mi fe, sino como reflejos de ella. Y ahí descubrí otra cosa aún más poderosa. No se trata de tener fe para conseguir algo. Se trata de tener fe porque ya sabes quién eres. No es un medio para un fin. Es la manifestación de tu verdadera naturaleza. Como el sol, que no necesita esforzarse para brillar, tu conciencia no necesita probar nada para crear. Solo necesita asumirse como la fuente, sentir como si ya fuera, y dejar que el resto se acomode a esa frecuencia. Esa noche, cuando regresé a casa, no sentí la urgencia de hacer nada, ni escribir, ni visualizar, ni afirmar. Solo quería quedarme quieto, respirando desde ese nuevo espacio interior donde ya todo estaba hecho. Me senté en silencio, cerré los ojos y sentí. No pensé en el cómo ni en el cuándo. Solo me permití habitar el final. No como una técnica, sino como un estado natural. Me convertí en quien ya lo tenía, en quien ya lo vivía, sin necesidad de demostrarlo. Y en ese instante supe que algo se había activado, no afuera, dentro. Era como si por primera vez estuviera sembrando sin ansiedad por ver el brote, como si confiar fuera más dulce que obtener. No necesitaba correr detrás del deseo, porque ahora lo sostenía desde adentro. Comprendí que lo más difícil no era imaginar, sino quedarse ahí, sin permitir que las dudas desgarren lo sembrado. Lo más profundo de manifestar no es visualizar un resultado, sino asumir un estado interno como tu nueva identidad. Y eso es algo que nadie puede hacer por ti. Me pregunté cuántas veces había destruido mis propios milagros antes de tiempo. ¿Cuántas veces había abandonado el estado solo porque el reflejo tardaba unos días más? ¿Cuántas veces me había rendido justo antes de que todo comenzara a alinearse? Y sentí una mezcla de compasión y claridad. No me juzgué, me abracé, porque también eso era parte del camino. Aprender a sostener la fe cuando nada afuera la valida todavía. Aprender a confiar no como quien espera un favor, sino como quien recuerda una verdad. Desde aquel instante entendí que la fe real no se alimenta de evidencia. La fe real crea la evidencia. La fe no es una emoción efímera, es un compromiso silencioso con lo invisible. Y cuando se sostiene con firmeza, lo visible termina obedeciendo. No como un premio, sino como un eco. Con el tiempo, empecé a notar cómo mi entorno respondía de forma distinta. No de manera estruendosa, sino sutil.
La gente comenzaba a tratarme como si ya fuera quien yo había asumido ser. Las oportunidades llegaban sin haberlas buscado. Lo que antes requería esfuerzo, ahora fluía con una naturalidad que me resultaba casi mágica, pero que en realidad era completamente lógica, desde la conciencia. Porque el mundo no responde a lo que digo que quiero, sino a lo que vibro como verdadero. No es obediencia ciega, es reflejo puro. Vi cómo esa fe encarnada empezaba a tejer cambios invisibles que luego se hacían visibles. No necesitaba correr a contarlo, ni buscar validación externa, porque ya no era un experimento, ni un intento. Era mi realidad interior reflejándose. Y eso me dio una paz tan profunda que ya no deseaba controlar nada. Solo mantenerme en ese estado de certeza callada, en ese espacio donde uno ya no pide, sino agradece, no por costumbre, sino porque verdaderamente ya lo siente como cumplido. Y fue entonces cuando comprendí que no hay técnica que funcione si no va acompañada de sentimiento. Puedes repetir 1000 veces una afirmación, puedes cerrar los ojos y visualizar con detalle, pero si no lo sientes como real, si no lo vives dentro como algo ya logrado, la mente lo sabrá, el cuerpo lo sabrá, y la vida también. Porque no atraes lo que finges, atraes lo que asumes desde el corazón. Lo que te permites experimentar ahora, aunque afuera aún no haya cambiado nada. Esa historia, que parece tan íntima, tan mínima, cambió por completo mi forma de vivir. Porque ya no busco cumplir deseos, busco encarnar estados. Ya no peleo por resultados, camino desde la certeza. Ya no pido pruebas, soy la prueba. Porque cuando uno asume desde la conciencia plena, la realidad no tiene opción. Se transforma, porque tú ya te transformaste antes. Hay un instante sagrado en el que decides no volver a negociar con la duda. Un instante donde te hartas del vaivén entre querer y temer, entre imaginar y cancelar lo imaginado con tus pensamientos del día siguiente. Ese instante no es ruidoso, no está lleno de gritos ni decisiones impulsivas. Es una rendición. Pero no una rendición a la vida como es, sino una rendición a la vida como ya la sentís cumplida dentro de vos. Desde ahí, todo comienza a adquirir una nueva lógica. No necesito que el mundo cambie para sentirme diferente. Me siento diferente y entonces el mundo cambia. Empecé a caminar por los mismos lugares de siempre con una mirada nueva. Ya no observaba con carencia, ya no miraba lo que faltaba, observaba con certeza. Y hasta lo que antes parecía vacío, ahora tenía propósito. Me volví testigo silencioso de cómo la vida respondía, no a mis súplicas, sino a mis estados. Y entendí que no necesitaba hablar tanto sobre lo que deseaba. Necesitaba asumirlo en silencio, como una verdad que no está en discusión. Una certeza que no busca validación. Recuerdo una mañana en particular, el mismo café, el mismo camino, la misma rutina. Pero yo no era el mismo. Me sentía completa sin motivo, no porque algo grande hubiera sucedido, sino porque ya no estaba esperando que sucediera para sentirme así. Esa mañana fue más poderosa que cualquier manifestación externa, porque sentí, sin dudar, que yo era la causa.
que todo lo visible venía detrás, siguiendo el paso de mi estado invisible. Y cuando uno siente eso, ya nada lo amenaza. Desde ese momento empecé a vivir con una sola pregunta en el corazón. ¿Qué estado estoy habitando ahora? No qué quiero, no qué tengo, no qué me falta. Solo eso. ¿Qué estoy sintiendo como verdadero en este instante? Porque ahí está toda la creación, no en el futuro, no en el esfuerzo, en este momento silencioso, donde todo ya es. Y descubrí que no se trata de controlar los pensamientos ni de vigilar cada emoción como si fueran enemigos que pudieran arruinar el proceso. Se trata de regresar una y otra vez al estado que elegiste habitar. No desde la rigidez, sino con amor. No desde la corrección, sino desde el recuerdo. Porque la conciencia no necesita disciplina militar, necesita fidelidad. Y esa fidelidad no es hacia una técnica, sino hacia la versión de ti que ya vive en plenitud, la que ya lo tiene, la que ya no duda. Empecé a darme cuenta de que cada interrupción del mundo era solo un reflejo pasajero, que incluso los obstáculos eran respuestas a antiguos estados que ya no sostenía. Entonces no reaccionaba con miedo, solo respiraba y volvía. Volvía a mi centro, volvía al estado asumido. Porque entendí que la única tarea real no es convencer al mundo de nada, es convencerme a mí misma y luego permanecer. Y lo demás, sin excepción, se acomoda. Me volví íntima del silencio, de esos momentos en los que no hay que hacer nada, solo estar, habitar la conciencia de ya haber recibido, como si todo ya hubiese ocurrido, como si esta realidad fuera el eco de una más real, más profunda, más auténtica. Y es que lo es, porque la realidad visible no es el origen, es la consecuencia. El inicio está adentro, siempre estuvo ahí, pero nos entrenaron a mirar hacia afuera, a desconfiar del sentir, a dudar del poder que se esconde en lo invisible. Ese día la historia no fue la que cambió mi vida, fue la emoción que elegí sentir como verdadera. Fue la decisión de no volver a vivir esperando, sino encarnando. Y desde entonces, cada día es una extensión de ese momento. No porque no tenga desafíos, sino porque ya no me defino por ellos. Porque ahora sé que todo nace en mí y que todo puede cambiar si primero cambio yo. Me di cuenta de que eso que por tanto tiempo había llamado milagro no era otra cosa que una consecuencia lógica de haber sentido el final como verdadero. No era magia, era fidelidad interna. Era sostener en medio de cualquier tormenta la imagen interior que elegí como real. Porque los hechos no nacen del azar, nacen de la persistencia invisible, que nadie ve, pero que lo sostiene todo. Y cuando el mundo finalmente te muestra eso que llevabas años esperando, ya no te sorprende, solo sonríes, porque vos ya lo sabías. Aprendí a no medir el tiempo en días, sino en estados, a no preguntarme cuánto falta, sino cuánto creo, porque el tiempo no retrasa lo inevitable, solo revela dónde sigo dudando.
Me volví consciente de cada momento en el que me desviaba del estado asumido, no con culpa, sino con ternura, como quien nota que se ha distraído y regresa, porque el regreso a la fe no necesita explicaciones, solo una elección silenciosa, volver al final. Y entonces el deseo dejó de ser una necesidad, se transformó en una expresión natural de lo que ya soy. Ya no pedía amor desde la carencia, lo compartía desde la plenitud. Ya no buscaba dinero como salvación, lo recibía como reflejo de mi abundancia interna. Ya no deseaba salud desde el miedo, la habitaba desde la armonía. Todo cambió, pero no fue porque algo externo descendiera sobre mí. Fue porque me volví una con el estado que antes buscaba como algo ajeno. Y eso es lo que me transformó para siempre. Saber que el poder de cambiar mi vida no está en lo que hago, sino en lo que soy internamente. No en las acciones, sino en el estado desde el cual actúo. No en las palabras, sino en el sentir que las precede. No en la lucha por conseguir, sino en el descanso de haber encarnado. Desde ahí, todo lo que parecía imposible se vuelve natural. Todo lo que antes era duda se vuelve certeza. En ese proceso, entendí que la fe no es algo que se gana ni se pierde según las circunstancias. La fe es el estado natural de quien ha descubierto su verdadera esencia. No es un refugio para tiempos difíciles, sino el lugar donde uno habita constantemente, incluso cuando la tormenta ruge afuera. Porque la verdadera fe no depende de la evidencia, ni de la opinión de otros, ni del resultado inmediato. Es una entrega profunda a la vida desde la certeza interna. Dejé de luchar contra mis dudas y comencé a observarlas sin miedo. Descubrí que no soy mis pensamientos errantes ni mis emociones cambiantes. Soy el espacio consciente que las observa, que no se altera ante ellas. Esa distancia no es separación, sino poder. Poder para elegir volver siempre al estado de fe, sin importar las circunstancias externas. Poder para sostener la visión interna y esperar sin prisa, sin desesperación. Con el tiempo, la realidad comenzó a reflejar esa paz interna. Lo que antes parecía difícil, ahora parecía una consecuencia lógica de un estado previo. Y esa realidad nueva no llegó porque cambiaron las circunstancias externas, sino porque mi interior ya no era el mismo. Ya no reaccionaba con miedo ni con ansiedad. Simplemente fluía desde una certeza silenciosa que nada ni nadie podía negar. Esa certeza me hizo fuerte, invencible ante la incertidumbre. Y entendí que esa historia, la que me cambió para siempre, no es exclusiva mía. Está al alcance de cualquiera que decida dejar de buscar afuera y empiece a vivir desde adentro. Porque el poder de la transformación no está en las condiciones externas, sino en la conciencia que elige habitar el final desde ahora. Esa es la verdadera historia que todos podemos contar cuando despertamos a nuestro poder. Comprendí que cada pensamiento, cada emoción y cada imagen que permitimos habitar en nuestra mente es un acto de creación silencioso. No somos espectadores de nuestra vida, sino arquitectos invisibles que moldean la experiencia desde la profundidad de nuestro ser.
Cada instante es una oportunidad para elegir la fe o la duda, la certeza o la incertidumbre, la luz o la sombra. Y esa elección no es pequeña, es la semilla que define el jardín donde florecerá nuestra realidad. Sentí cómo mi fe crecía en fuerza y estabilidad a medida que dejaba de aferrarme a resultados inmediatos y empezaba a habitar un espacio más profundo. Un espacio donde el tiempo no existe, donde la espera no es un vacío, sino una plenitud. Donde ya no necesito evidencias externas porque la prueba está en el estado que sostengo en mi interior. Esa fe es una llama que arde sin consumirse, un fuego silencioso que transforma todo a su alrededor, empezando por mí mismo. No fue fácil llegar a ese punto. Hubo momentos de duda, de incertidumbre, de querer abandonar. Pero en esos momentos aprendí que la clave no está en eliminar las dudas, sino en aprender a caminar con ellas sin perder el centro. Porque la fe verdadera no es ausencia de dudas, sino presencia absoluta a pesar de ellas. Y esa presencia crea un campo magnético que atrae todo lo que es coherente con esa vibración interna. Así, la historia que cambió mi fe para siempre no es un cuento de milagros repentinos o destinos mágicos, sino la experiencia cotidiana de vivir desde el interior de un estado asumido con convicción. Vivir como si ya fuera cierto, sentirlo como una realidad presente y dejar que el mundo afuera se alinee con esa verdad. Esa es la esencia de la creación consciente y el secreto que pocos se atreven a descubrir. En medio de esta transformación, aprendí a soltar la idea de que la fe debía ser perfecta para funcionar. La perfección es una ilusión creada por la mente que busca control y seguridad. La verdadera fe no se mide por la ausencia de miedo o incertidumbre, sino por la capacidad de permanecer firme en el estado deseado a pesar de ellos. Es un acto de valentía, un compromiso silencioso con uno mismo que no se tambalea ante las circunstancias cambiantes. Sentí que la fe es un músculo que se fortalece con la práctica constante de regresar a la certeza interna. No es algo que se tiene o no se tiene, sino algo que se cultiva día a día, instante a instante. Y ese cultivo implica la aceptación amorosa de los momentos oscuros, de las dudas pasajeras, sin permitir que definan mi realidad. Porque cada vez que vuelvo a ese lugar de certeza, estoy renovando mi poder creador, reafirmando mi conexión con la fuente de toda creación. Poco a poco, la vida comenzó a reflejar esa transformación interna con mayor claridad. No siempre de la forma que esperaba, pero siempre con la fidelidad que la conciencia asume. Aprendí a confiar en ese reflejo, aunque a veces fuera imperfecto, porque comprendí que lo importante no es el reflejo en sí, sino la calidad del estado que lo genera. Ese estado es el único responsable verdadero de lo que aparece en mi experiencia. Esta historia me enseñó que la fe no es un destino, sino un camino constante de regreso a casa, al lugar donde todo es posible porque ya existe en mí. Un camino que se recorre con paciencia, amor y una entrega inquebrantable a la verdad interna,
Y esa verdad no puede ser negada por nada ni nadie, porque es la esencia misma de lo que soy. A través de esta vivencia, comprendí que la fe no es un acto aislado, sino un tejido delicado que envuelve cada pensamiento, cada emoción y cada decisión que tomo. No es un fuego que se enciende y se apaga según las circunstancias, sino una llama constante que arde en el fondo de mi ser, incluso cuando las sombras intentan apagarla. Esa llama no exige perfección, solo presencia sincera, una presencia que acepta la imperfección y la transforma en fuerza. Empecé a darme cuenta de que la verdadera prueba de mi fe no estaba en los momentos de calma o éxito, sino en la manera en que respondía a la incertidumbre, al desafío, a lo inesperado. La fe se vuelve palpable cuando el miedo llama a la puerta y yo decido no abrirle, cuando la duda intenta infiltrarse y yo elijo sostener mi visión con ternura y firmeza. En ese acto silencioso reside la alquimia que convierte el deseo en realidad. Poco a poco, esa historia que parecía solo mía se volvió universal. Comprendí que todos podemos contarla, porque todos hemos tenido esos momentos en que una certeza interna, más fuerte que cualquier evidencia externa, nos guía. La diferencia está en si decidimos honrar esa certeza o permitir que las dudas nos derroten. Esa elección es la que transforma vidas, porque vivir desde la fe es vivir desde la creación consciente, desde la verdad profunda que somos. Hoy sé que esa historia no tiene un final definitivo, porque la fe es un viaje sin fin, una expansión constante de conciencia y amor, y es en ese viaje donde radica el poder real, en esa danza sagrada entre el sentir y el manifestar, entre el ser y el devenir. Esa es la historia que cambió mi fe para siempre y la que te invito a vivir ahora, sin miedo, sin prisa, con la certeza de que todo es posible. En la quietud de esa comprensión, comprendí que la fe no es un mero deseo proyectado al futuro, sino una vivencia presente que se arraiga en el ahora. No es esperar que algo suceda, sino sentir que ya ha sucedido. Abrazar esa realidad interna con tal convicción que nada externo pueda derribarla. La fe auténtica es ese hogar invisible al que regreso una y otra vez, incluso cuando el mundo parece contradecirla. Sentir esa verdad fue como despertar de un sueño prolongado, donde las limitaciones parecían inamovibles y el tiempo una cárcel. Ahora sabía que el tiempo no dicta mi realidad. Soy yo quien desde la eternidad interna moldea cada instante para que responda a la frecuencia de mi ser. Esa libertad fue el regalo más profundo, porque comprendí que no necesito cambiar el mundo para cambiar mi experiencia, sino cambiar mi mirada, mi sentir, mi ser. Esta historia, que comenzó como una duda y se transformó en una certeza, me enseñó que la fe no se impone ni se mendiga. Se sostiene con amor profundo hacia uno mismo,
con respeto hacia el proceso y con la aceptación de que cada paso, aunque invisible, es un movimiento hacia la manifestación. En esa aceptación reside la paz, la fuerza y la gracia que sostienen el camino. Ahora sé que esta historia puede ser la tuya también, si te permites dejar de lado la resistencia y abrazar el poder que siempre ha estado dentro. No importa lo que haya pasado, ni lo que parezca estar pasando. Lo que importa es la elección de volver a la fe, al sentimiento que todo ya es posible, y permanecer ahí como si no existiera otra realidad que esa. Al llegar a este punto, entendí que la fe no es una montaña que se escala una vez para siempre, sino un río que fluye y se renueva constantemente. No se trata de llegar a un destino, sino de aprender a navegar las aguas cambiantes con la confianza de que la corriente me sostiene. Esa confianza, cultivada en la experiencia interna, se vuelve el faro que ilumina incluso las noches más oscuras, cuando todo parece perdido. Descubrí que sostener la fe no significa ignorar la realidad ni negar las dificultades, sino mirarlas desde un lugar más elevado, donde la verdad interior no se sacude por nada externo. Es un acto de entrega consciente, donde dejo de luchar contra lo que es y me alineo con lo que quiero que sea, sin desesperación ni prisa. Esa alineación profunda abre caminos que antes parecían imposibles, porque la energía que pongo en mi interior se refleja inevitablemente afuera. Esta historia, que cambió mi fe para siempre, no se trata solo de mí. Es un llamado para quienes sienten en su corazón que hay algo más, algo que trasciende las apariencias y las limitaciones. Es un recordatorio de que dentro de cada uno reside un poder creador ilimitado, una fuente inagotable de vida y posibilidades que espera ser reconocida y abrazada. Y ese reconocimiento, esa fe encarnada, es el motor que mueve el universo a nuestro favor. Hoy, mientras comparto esta historia contigo, te invito a mirar hacia adentro y encontrar esa fe que quizás habías olvidado, a sostenerla con amor y paciencia, a dejar que crezca y se convierta en la fuerza que transforme todo a tu alrededor. Porque la fe verdadera no solo cambia destinos, cambia a quienes la viven, y esa transformación es el milagro más grande que podemos experimentar. Y ahora, al mirar atrás, sé que la historia que cambió mi fe para siempre no es un relato aislado, sino un despertar constante, una llamada que sigue resonando en lo más profundo de mi ser. Esa fe que una vez dudé, que una vez me pareció inalcanzable, se volvió el cimiento sólido sobre el que construyo cada instante de mi vida. No porque el mundo haya cambiado, sino porque yo he cambiado. Esa transformación es la verdadera revolución, la que ocurre silenciosa, lejos de las miradas, en el interior donde todo nace. Y allí, en ese espacio sagrado, encuentro la certeza absoluta de que todo lo que deseo ya es, que todo lo que imagino es posible, y que solo necesito sostener ese estado para verlo manifestarse. Porque la realidad no es un muro inexpugnable, sino un reflejo fiel de lo que soy internamente.
Por eso, hoy te invito a hacer tuya esta historia, a permitir que tu fe también se transforme, a caminar sin miedo hacia ese lugar donde el final es ya un presente vivo. No importa cuántas veces hayas dudado o caído, siempre es posible volver a la fe verdadera, esa que sostiene, que eleva y que crea. Esa es la historia que cambia vidas y que hoy puede cambiar la tuya para siempre. Así que respira profundo, siente esa llama en tu interior y elige ahora, en este instante, vivir desde la fe que no necesita pruebas, sino que solo sabe que todo está ya cumplido. Porque cuando la fe se convierte en tu hogar, nada puede detenerte, y el milagro de tu vida comienza a desplegarse sin esfuerzo ni límite.